Bien. Bueno, hoy día vamos a ver todo lo concerniente al metabolismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo lo concerniente al metabolismo. ¿Ya? El metabolismo tenemos que ver, por ejemplo, lo que es nutrición, lo que es fotosíntesis, lo que es respiración y fermentación. Son 4 puntos. Felipe, ¿qué tal? Entonces, vamos a empezar con nutrición. Vamos a empezar con nutrición. Lo primero sería recordar, saber qué cosa es nutrición. ¿Está bien? Vamos a empezar con eso. Profe, ¿qué cosa es nutrición? ¿A qué se le llama nutrición? ¿A qué le llamamos nutrición? Ya, mira. Todas las células deben sintetizar. Todas las células deben sintetizar. ¿Está bien? Todas las células sintetizan compuestos orgánicos. Todas las células necesitan sintetizar compuestos orgánicos. Azúcares, grasas, ácidos grasos, aminoácidos, proteínas, nucleótidos, ácidos nucleicos, todas las células, todas son capaces de sintetizar compuestos orgánicos. Todas son capaces de sintetizar compuestos orgánicos. Porque además son compuestos orgánicos fundamentales. Entonces sería muy raro, sería extremo que una célula deba importar todos esos compuestos, o sea, que ni siquiera sea capaz de fabricar ácidos nucleicos, que ni siquiera sea capaz de fabricar ARN, sería algo muy raro. Todas las células, desde las más simples, tienen la capacidad de sintetizar. Ahora, si las células van a sintetizar, necesitan ingredientes. ¿Por qué? Porque si van a fabricar compuestos orgánicos, necesitan fuentes de carbono. Entonces necesita fuente de carbono y necesita también fuente de energía para poder soldar, para poder formar los enlaces. Los compuestos, cuando se sintetizan, requieren energía. ¿Cuál es el anabolismo? Anabolismo es la síntesis de compuestos químicos, pero con gasto de energía. Entonces, aquí es igual. Nutrición es un tipo de anabolismo. Entonces, las células necesitan sintetizar compuestos orgánicos, pero necesitan suministros. Carbono, fuente de carbono y una fuente de energía. ¿Está bien? Ahora, generalmente, estas fuentes llegan como compuestos simples, como compuestos pequeños que las células toman del exterior, principalmente como fuente de carbono y como fuente de energía. A esos compuestos pequeños, que son claves para que las células puedan fabricar sus grandes compuestos orgánicos, se les llama nutrientes. O sea, un nutriente es un compuesto químico que tiene principalmente dos funciones. O es fuente de carbono o es fuente de energía. Pero como sea, un nutriente es un compuesto pequeño, simple, que no puede ser fabricado por la célula.
que la célula lo toma del exterior. ¿Está bien? Las células no fabrican nutrientes. Las células fabrican compuestos orgánicos. Sintetizan sus propios compuestos orgánicos. O sea, nutriente es un compuesto simple que las células deben conseguir como suministro. Y es lo que hacen todos los seres vivos. Todos los seres vivos buscan del exterior esos nutrientes, esos componentes. Bien, entonces, ¿cómo se puede definir la nutrición, profe? ¿Cómo se puede definir? Ya, sería así. Nutrición es la capacidad que tienen las células, todas las células, cualquier célula, de sintetizar compuestos orgánicos a partir de nutrientes que toman del exterior. Nutrición es la capacidad que tienen todas las células para sintetizar compuestos orgánicos a partir de nutrientes como fuente de carbono o como fuente de energía que toman del exterior. Esa es la definición. Bien, ahora, ¿todas las células hacen nutrición? Sí. Todas las células hacen nutrición. O sea, ¿todas las células tienen la misma nutrición? No. Todas las células no tienen la misma nutrición. La nutrición varía. Hay diferentes tipos de nutrición. ¿Y qué lo hace diferente? O sea, ¿en qué se pueden diferenciar las células, los organismos? Justamente los nutrientes. Porque todo depende qué tipo de nutrientes van a utilizar, qué tipo de nutrientes van a utilizar como fuente de carbono y qué tipo de nutrientes van a utilizar como fuente de energía. Entonces, dependiendo de la naturaleza de los nutrientes, vamos a conocer los diferentes tipos de nutrición. Repito, todas las células hacen nutrición, todas sintetizan compuestos orgánicos, todas necesitan nutrientes, pero hay diferentes tipos de nutrición. Entonces, ¿de qué se diferencia un tipo de nutrición del otro? Del tipo de nutriente. Porque no todos utilizan la misma fuente de carbono y no todos utilizan la misma fuente de energía. Entonces, dependiendo principalmente de ellos dos, vamos a revisar los diferentes tipos de nutrición. Muy bien. Entonces, paso número 1, nutrición. Ahí está. Esa es la definición. Esa es la definición. Bien. Ya, ahora. Tipos de nutrición. A ver. Primer criterio. Primer criterio. Por la fuente de carbono. Hay dos opciones. Hay dos opciones. Según el origen del carbono, hay dos opciones. Hay células que utilizan nutrientes inorgánicos, como el CO2, y a esas se les llaman autótrofas.
hay células que utilizan como fuente de carbono al CO2. Se les llama autótrofas. Y hay células que utilizan compuestos orgánicos como fuente de carbono. Utilizan compuestos orgánicos como fuente de carbono. Por ejemplo, aminoácidos, por ejemplo, ácidos grasos, por ejemplo, azúcares. Entonces, si la célula utiliza compuestos orgánicos, se le llama heterótrofa. Heterótrofa. Ahí está. Entonces, ahí tenemos la primera diferencia, la primera formación de células. Autótrofas y heterótrofas. Sé que hemos escuchado antes esas otras definiciones, pero esta es la definición concreta, porque esos son tipos de nutrición que se caracterizan por el carbono. Bien, entonces, la definición o la diferencia entre autótrofo y heterótrofo es de dónde proviene el carbono. Ahora, según la energía, si una célula es autótrofa, ahora depende de dónde proviene la energía, la fuente de energía. Y ahí hay dos opciones. Puede ser quimiolitotrófica, quimiolito, puede ser quimiolitotrófica o puede ser fotolitotrófica. Dos opciones. Dos opciones. ¿Y en qué se diferencia? ¿En qué se diferencia una célula quimiolito de una fotolito? Ya, primero recordemos que los dos son autótrofos. Ya, los dos son autótrofos. O sea, los dos necesitan de CO2. Los dos utilizan CO2. Eso es lo primero. Eso es lo que tienen en común. En común tienen la fuente de carbono. Lo que las diferencia es de dónde obtienen energía. Entonces, por ejemplo, las quimiolito obtienen energía de la oxidación. Oxidan compuestos inorgánicos. Y ahora, nosotros, cuando decimos oxidan en biología, cuando decimos oxida, significa romper, fracturar, degradar, arrancar sus enlaces. ¿Está bien? Entonces, las células quimiolito son células que rompen los enlaces de compuestos inorgánicos y utilizan la energía de esos enlaces para construir sus propios compuestos químicos. Rompen compuestos inorgánicos. Esos son los quimiolitos. Ahí, en este rubro, solamente tenemos procariotas.
Solo hay procariotas. Hay bacterias que pertenecen a 3 grupos, básicamente. Las del nitrógeno, las del azufre y las del hierro. Nitrosas, sulfurosas y ferrosas. Y también encontramos alcaes. Por ejemplo, las metanógenas, las que producen metano, las que están en los pantanos, las que están en el estómago de las vacas, las metanógenas. Ahí está. Solo procariotas encontramos aquí. Entonces, estas células, por ejemplo, las nitrosas, son células autótrofas, quimiolitotróficas. Las metanógenas son autótrofas, quimiolitotróficas. Autótrofas porque usan CO2 como fuente de carbono y rompen compuestos inorgánicos como fuente de energía. Y las fotolitos son células que utilizan luz. Utilizan luz solar, pero siempre se dice así, indirectamente, de forma indirecta. ¿Por qué, profe? ¿Por qué indirectamente? ¿Qué significa? Mira, el problema es el siguiente. Mira, primero acá tenemos a las cianobacterias. Tenemos a las algas y tenemos a las plantas. Pero, profe, ¿qué significa indirectamente? ¿Por qué indirectamente? Es que ningún ser vivo usa luz como fuente de energía. Todos los seres vivos utilizan energía química. Las plantas para crecer, para transportar savia, por ejemplo, o para absorber alguno de sus nutrientes, realiza transporte activo y necesita energía química. Las células trabajan con energía química. Todas las células están diseñadas para trabajar con energía química, no funcionan con luz. La luz puede ser una fuente original, pero lo que tienen que hacer las células es transformarlo. Entonces lo que hacen las células es transformar la luz. No es que la usen directamente, la transforman. Es como, por ejemplo, mira, creo que puedes usar este ejemplo. Es como la gasolina. Ahí está. Los carros funcionan a gasolina. Te compras un carro, gasolina. Pero la gasolina es un derivado del petróleo. Claro. A ver, ¿y si le pones petróleo directamente a tu carro? Profe, si mi carro es de gasolina, le meto petróleo, malogro, revienta. Exacto. El carro está diseñado para trabajar con gasolina, no para otra cosa. Solo puedes meterle gasolina. Ahora, si tú le pones otro combustible, entonces el carro no funciona, se malogra, algo malo puede pasar. La verdad ni se me ocurre qué podría pasar. Pero eso es lo básico. Si tu carro es de gasolina, le metes petróleo, no anda. Está bien, a menos que lo hayas transformado, ¿no? Pero no. El carro, el motor, su sistema está desarrollado para gasolina. Si le pones otro combustible, no funciona. A pesar que de ahí proviene la gasolina como derivado. Pero es que es eso. En el caso de las células es igual, es energía química.
no funciona con luz. Ninguna célula del mundo funciona con luz. Entonces, lo que tienen que hacer las células es transformar la luz en energía química. En ese sentido es indirectamente. O sea, si la planta quiere fabricar sus compuestos orgánicos, no lo va a hacer con luz, lo va a hacer con energía química. Si las algas quieren fabricar sus compuestos orgánicos, no lo va a hacer con luz, necesita energía química. Entonces, estos organismos toman la luz y la transforman en energía química. Por eso se dice indirectamente. Muy bien. Y luego tenemos a las células heterótrofas. Tenemos a las heterótrofas. Que tienen como fuente de energía una opción nada más. Quimioorgano. Quimioorganótropa. Quimioorgano. Son los que oxidan compuestos orgánicos. Son los que rompen compuestos orgánicos. Sí, parecido a eso otro, pero estos rompen compuestos inorgánicos. Y acá están bacterias también. En este caso son bacterias heterótrofas. Están arcaes también. Hay arcaes aquí en este grupo también, como el caso de las halófilas. Están también los protozoarios, están también los hongos y finalmente están también los animales. Ahí está. O sea, profe, todos entran ahí en nutrición, todos entran en nutrición. Ahora, los datos, puntos importantes en nutrición. A ver, primero, el caso de las bacterias. Hay bacterias quimiolito, hay bacterias fotolito y hay bacterias quimioorgano. Las bacterias tienen todos los tipos de nutrición. O sea, desde este punto de vista, nosotros podemos separar, clasificar a las bacterias en tres grupos. En todo caso, como bacterias van a ser frecuentes en nuestras clases, entonces conviene siempre recordar eso, ¿está bien? Cuando o cuáles son las bacterias quimiolito, siempre recordemos estos tres elementos, nitrógeno, azufre y hierro. ¿Cuáles son las bacterias fotosintéticas? Ahí hablamos de las cianobacterias. ¿Y cuáles son las bacterias heterótrofas? Por ejemplo, las que causan enfermedades. Por ejemplo, las que descomponen también, las que realizan descomposición. Esas son también heterótrofas, quimiorganos. ¿Ya? Ese es un punto importante. El otro es que todos tienen en común encontrar carbono, tomar carbono, conseguir energía para sintetizar. Todos tienen en común la función de sintetizar. Bien, ese es otro punto también importante. Listo, ahí está. Entonces, ahí tenemos todos los tipos de nutrición. Primera parte. Foto. Voy a tomar la foto. Bien. Perfecto. Hasta ahí, chicos. Hasta ahí todo claro, todo bien.
¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo tranquilo? Buen día para todos. Buen día para todos. Buen domingo para todos. Bien. Perfecto. Ahora vamos al segundo punto. Vamos al segundo punto. La fotosíntesis. Fotosíntesis. Segundo punto. Bien. Listo. Lo primero que vamos a hacer es relacionar la fotosíntesis con nutrición. Porque no son temas aparte, no son temas distintos. Lo primero que vamos a hacer es unir nutrición con fotosíntesis, porque no son temas diferentes, puesto que la fotosíntesis es en realidad un tipo de nutrición. O sea, por ejemplo, la fotosíntesis es un tipo de nutrición. Por ejemplo, yo tengo en nutrición 3 puntos importantes. Primero, tengo una fuente de carbono. Segundo, tengo una fuente de energía. Y tercero, tengo un objetivo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de toda nutrición? Porque el objetivo siempre es el mismo. Lo que puede variar es la fuente de carbono, la fuente de energía, pero el objetivo siempre es el mismo. Todas las células necesitan formar compuestos orgánicos. Todas las células necesitan sintetizar compuestos orgánicos, fabricar compuestos orgánicos. Listo. Perfecto. Ahora, lo que varía es los nutrientes. Pero en este caso, por ejemplo, si quiero hablar de fotosíntesis, en este caso, cuál sería el nutriente, por ejemplo? Profe, si es fotosíntesis, debe ser la nutrición fotolitotrófica. Entonces, como fuente de carbono estaría el CO2 y como fuente de energía estaría la luz. Pero quedamos que la luz era indirecta, porque usan luz, pero deben transformarla primero en energía química, que en este caso sería ATP. Claro, ahí sí, no se puede usar la luz directamente. Ahí sí. Entonces, ese sería, por ejemplo, el cuadro de el triángulo de la nutrición fotolitotrófica. Ahora, yo te digo esto. Esta nutrición fotolito
este proceso que le permite a las células capturar CO2, transformar la luz para poder formar compuestos orgánicos, este proceso, el proceso, se llama fotosíntesis. ¿Está bien? Eso es la fotosíntesis. Todo el mecanismo que implica la captura de los suministros, la transformación de la luz en energía, hasta la síntesis de compuestos orgánicos, eso es la fotosíntesis. Y es por eso también que la fotosíntesis se separa en dos etapas, en dos fases. Por ejemplo, aquí tenemos una primera fase, que es la fase luminosa. Es la fase luminosa. Ahí está. La fase luminosa. Tenemos esa primera fase. Entonces, lo primero que debe hacer la célula fotosintética es transformar la energía. Transformar, capturar la luz y transformarla en ATP, energía química. Y luego, una vez que la célula hace eso, pues va por el segundo paso. Sintetizar compuestos orgánicos. Esa es la fase oscura. A partir del CO2 y a partir de la energía proveniente de la fase luminosa, en la fase oscura se va a sintetizar compuestos orgánicos. Entonces, esa es la fotosíntesis. La fotosíntesis es nutrición. La fotosíntesis es la nutrición fotolitotrófica. Muy bien, perfecto. Entonces, y si nos preguntan, ¿cuál es el objetivo de la fase luminosa? Decimos, sintetizar ATP. ¿Cuál es el objetivo de la fase oscura? Sintetizar compuestos orgánicos. Otro, por ejemplo, porque acá hay una relación también. Aquí hay una relación de dependencia. No puede haber fase oscura si no hay fase luminosa, porque la fase luminosa es la fuente de energía. Si no hay fase luminosa, no hay fase oscura. Y además, la fase luminosa depende de luz. Entonces, la fase oscura es dependiente de la fase luminosa, porque es su fuente de energía. Pero la fase luminosa necesita de luz. Por lo tanto, solo se puede hacer de día. Si la fase luminosa solo se puede hacer de día, entonces la fase oscura también solo se puede hacer de día. Profe, pero, bueno, por ejemplo, los chicos me dicen, pero profe, ¿no pueden hacer la fase luminosa de día y la fase oscura de noche? No. ¿Por qué? Porque el ATP no es energía de reserva. El ATP es energía de uso inmediato. Es energía de uso inmediato. Ese es el detalle, ese es el asunto. El ATP es energía inmediata y solamente dura un segundo. Así es que no se puede fabricar energía para la noche. Tiene que usarse ahí nomás, en ese momento. Por esa razón, la fase oscura solo se puede hacer de día también. Es decir, todo el proceso fotosintético solo se realiza de día, porque está la fuente original. Además, también, otro punto importante es que la luz en el transcurso del año va a tener diferente intensidad. Cuando es mayor intensidad, mayor será la síntesis. Por ejemplo, en verano. En verano, la intensidad de la luz es mayor, las horas de luz es mayor también. Si ustedes se dan cuenta, tú te das cuenta que cambia estación porque, por ejemplo, ahora amanece más temprano, ¿no? Ya estamos otra estación porque a las 5 ya es de día.
pero cuando estábamos en invierno recién a las 6 y tanto, ¿te acuerdas? O sea, en los meses de calor, las horas de luz, el tiempo de luz aumenta. Entonces, en verano, la intensidad de la luz es mayor, las horas de exposición a la luz también, y eso incrementa la capacidad fotosintética. Pero en invierno es al revés. Hay menor intensidad, menos horas, entonces disminuye la capacidad fotosintética. Lo que significa, cuando digo capacidad fotosintética, me refiero a la capacidad para sintetizar compuestos orgánicos. Por eso es que generalmente en los organismos fotosintéticos hay un desbalance. O sea, hay épocas, como el verano, donde sintetizan más compuestos, y hay épocas en invierno donde sintetizan menos compuestos. Hay un desbalance. Profe, ¿y cómo logran cerrar esa brecha? Como todos, ahorrando. Cuando hay desbalance, pues se ahorra. Cuando son las épocas más jugosas, más rentables, se ahorra. Y se utiliza ese ahorro para las épocas más difíciles. Eso lo hacemos todos, lo hacen todos, ¿no? Es el Perú, por ejemplo, ahorró un montón de plata en 20 años y ahora lo está malgastando. Yo no sé si ustedes lo saben, pero hay países que no han usado Pfizer porque es cara. Argentina, por ejemplo, no usó Pfizer. Argentina usaba la vacuna rusa, que se la han dado de remate, y ha comprado vacuna china también. Pfizer no, las vacunas caras de Argentina no hay. Bolivia también han comprado las baratas. Y Chile también. Chile ha comprado la mitad, casi más de la mitad de vacunas de las baratitas chinas. Brasil también. Pero Perú, a lo grande, ha comprado las más caras. Tenemos AstraZeneca, tenemos Pfizer, y ahora ha comprado, se ha pedido todavía 33 millones más de vacunas para el próximo año. A lo grande así. Tenemos plata, teníamos plata, no sé cómo estaremos. Recuerden que en Colombia, el año pasado, este año, ¿no? Este año, a comienzos de año creo, en Colombia hubo un movimiento de la gente que se levantó contra el gobierno, pero el punto de origen es la plata, porque el gobierno no sabía cómo comprar vacunas, no tenía fondos. Entonces no se le ocurrió más que subir los impuestos. Pero subir los impuestos en pandemia también fue algo que no fue bien pensado. Debió buscar otras formas, ¿no? Pero por la desesperación sube los impuestos y la gente se la calle a protestar, reventó la calle. Pero el origen del problema fue la plata. Que Perú ha ahorrado 20 años plata. Entonces, normal, gastamos a lo grande. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que se hace. Bueno, ojalá que sea todo bien gastado, ¿no? En modo hasta bono, inclusive. ¿Te han dado tu bono a ti? Hasta bono está de Perú, hasta bono. Y ahora, por ejemplo, el gas ha subido y el Estado está pagando la diferencia. ¿Cuánto ha bajado el gas? No, ha bajado 10 soles. ¿Ya quién cree que está pagando los 10 soles? El gobierno. Está subsidiando. Y así también sucede el dólar también. El dólar no sube porque él no quiere que suba. Todo es plata ahí. Ajá, todo es plata. O sea, Perú tiene plata, en serio. Ahorró 20 años, pues es que tiene un montón de plata. Por eso que ustedes están viendo lo que están viendo. Tenemos vacunas caras, el gas bajó en un ratito, el dólar lo mantenemos abajo, damos bonos, así que ahí tú ves de la forma en cómo se utiliza el dinero, ¿no? En las plantas es igual, en verano guardan todo lo que pueden. Para eso necesitan sintetizar compuestos energéticos de reserva, que en este caso, por ejemplo, en las plantas es el almidón. En las algas sí tienen otros compuestos más diferentes, porque sus gastos no son tantos tampoco. En las plantas sus gastos son muy, muy altos. Esta es la diferencia. Entonces, pero cuando es la buena época, almacenan.
Y cuando llegan las épocas difíciles, usan sus ahorros. Así funciona esto. Muy bien. Perfecto. Vamos a tomar la foto. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver ahora la fase luminosa. Pero primero, vamos a conocer la dinámica de la cadena de transporte de electrones. Mira, yo tengo aquí un compuesto, dos compuestos, 3 y hasta 4. ¿Está bien? Tengo 4 compuestos. Generalmente en las membranas pueden hacer esto. Las membranas tienen, digamos, la tecnología para hacer esto. Bien. Digamos que tengo en una membrana X una cadena de transporte de electrones. Un grupo de moléculas que puede transportar electrones. Un grupo de moléculas diseñadas para el transporte de electrones. La idea es que los electrones fluyan desde el primer compuesto hasta el último. Esa es la idea. Que fluya desde el primero hasta el último. La idea de esta cadena es crear un flujo de electrones. Ya, ahora, para eso tienen que darse reacciones de óxido-reducción, por ejemplo. A le pasa los electrones a B, ¿ya? Entonces, A se oxida y B se reduce. Recuerda que decimos oxida cuando pierde los electrones y reduce cuando los gana. A se oxida, B se reduce. Luego, B los pasa a C, se oxida, se reduce, y luego C se los pasa a D, se oxida y se reduce. O sea, los electrones que originalmente estaban en A, ahora los tiene D, por un proceso de óxido-reducción. Y así se concreta la cadena de transporte de electrones. Esa es la idea. Transferir los electrones desde A hasta D. Bien. El problema es que los electrones no son infinitos, ustedes lo saben. Los compuestos no tienen cantidad infinita de electrones. Entonces, cuando A le pasa los electrones a B, A se queda oxidado. Es decir, ya no tiene más electrones. Ya no tiene más que dar. Algo que obviamente es un problema porque eso detendría el flujo. O sea, ya no hay flujo de electrones. Ese es un problema. A se oxida y ya no puede dar más electrones. El otro problema, bueno, aparte del principio, el otro problema está al final. Cuando C le da electrones a D, D se queda reducido. Es decir, ya no puede aceptar más electrones. Si está reducido, no puede recibir más electrones. Bueno, tampoco hay, pero si hubiera, tampoco los podría recibir. Así es que el problema está al principio y al final, porque A ya no puede dar más electrones y D tampoco los puede recibir. Entonces,
el concepto del flujo se detiene. No puede haber un flujo. Solo puede pasar una vez. No hay un flujo. Bien. Pero esto se soluciona con dos factores. A necesita un dador. Alguien que lo recargue constantemente de electrones. Y D necesita un aceptor. Alguien que lo descargue constantemente de electrones. El dador y el aceptor son componentes claves para mantener el flujo de la cadena de transporte de electrones. El dador tiene la misión de reabastecer a A, o sea, de reducirlo. Cosa que si A se reduce, entonces puede seguir aportando electrones a la cadena. La misión del aceptor es quitarle los electrones a D, es decir, oxidarlo. Porque si D está oxidado, puede seguir recibiendo electrones. Entonces, con la presencia de un dador y un aceptor, se mantiene el flujo. Porque A siempre tendrá electrones y porque D siempre los podrá recibir. Entonces, el dador reduce a A y el aceptor oxida a D. El dador reduce al primero de la cadena y el aceptor oxida al último de la cadena. Pero, si lo vemos un poco más, la pregunta sería, ¿y cómo llega el dador? ¿Oxidado o reducido? ¿Cómo deben llegar los dadores? A ver, tú, ¿qué dices? ¿Cómo deben llegar los dadores? ¿Oxidados o reducidos? ¿Cómo deben llegar? Claro, claro. Si es que quiere ser donador de electrones, tiene que estar reducido. Tiene que estar reducido y saldrá oxidado. Los dadores se oxidan porque ceden electrones. En cambio, en el caso del aceptor es diferente, porque si ellos quieren aceptar electrones, llegan oxidados y se van reducidos. Y así es como los reconoces. O sea, cuando te dicen en una cadena un compuesto se oxidó, entonces es dador. En una cadena un compuesto se ha reducido, entonces es el aceptor. ¿Está bien? En todas las cadenas participan los mismos actores. No importa quiénes sean A, B, C y D, no importa cuál sea la membrana, pero siempre tiene que haber un dador y un aceptor. Siempre esa es la única forma en que las cadenas de transporte de electrones pueden funcionar. ¿Está bien? A esto yo le llamo la dinámica de la cadena de transporte de electrones. Otra cosa. Profe, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué las células harían un flujo de electrones? Es que flujo de electrones es electricidad, esto es energía. Lo que están haciendo acá es generar energía. Están generando energía. Esto es un flujo, es electricidad. O sea, es energía eléctrica. Sí. O sea, con este proceso las membranas pueden generar energía eléctrica. Claro, claro. Ahora, hay muchas formas de hacer eso. Hay muchas formas de hacer eso, por si acaso. ¿Mm? Hay muchos mecanismos celulares, membranosos, que les permiten generar energía. Pero este es uno que ahora nos interesa porque este es el mecanismo que va a usar la fotosíntesis. Ya, entonces esta es una forma que tienen las células. Hay muchas más
para generar energía. Sí, energía eléctrica. Sí, sí. ¿Y para qué usan energía eléctrica? ¿Para qué se usa en la fotosíntesis? Porque es importante generar electricidad. Mira, las membranas tienen una misión: separar dos espacios. Digamos que este es el espacio A y este es el espacio B. La membrana los separa. La membrana es la frontera entre A y B. Las membranas siempre son fronteras. Las membranas están para separar espacios, para formar, como se dice, compartimentos. Ya, las membranas son compartimentos, forman compartimentos, ¿cierto? Las membranas separan espacios, pero no solamente los separan. Las membranas deben lograr que los dos espacios sean diferentes, que los dos espacios sean distintos, porque si los dos espacios son iguales, entonces, ¿cuál sería el sentido de tener una membrana? ¿Cierto? ¿Cuál sería el sentido? No tiene ningún sentido. Claro, no tendría sentido. Si se separan, es para algo, es para que sean distintos. Exacto, exacto, esa es la idea. Ya, pero en este caso, ¿qué tiene que ver el flujo de electricidad, de electrones, con la función de hacer que los dos espacios sean distintos? Mira, las membranas tienen un mecanismo que les permite crear una diferencia o diferencias entre un espacio y el otro, que es el transporte que tú y yo conocemos. El transporte. Y sobre todo, el transporte activo. Porque date cuenta que estamos hablando de energía. Date cuenta que estamos hablando de un flujo de energía. Y si lo asocio con transporte, ¿cuál es el único transporte que requiere de energía? El transporte activo. Las bombas, por ejemplo. Entonces, la membrana, como esto es de membrana, esto lo está haciendo una membrana, la membrana quiere generar este flujo, esta energía para encender sus bombas, para que funcionen sus proteínas y para que genere sus diferencias. Ahora, esto te corresponde a ti. ¿Y el transporte activo para qué sirve? ¿El transporte activo para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo del transporte activo? A ver, dime. Exacto. Formar una gradiente, que significa acumular todo en un lugar. Entonces, juntemos las piezas del rompecabezas. Juntemos las piezas del rompecabezas. Este es un flujo de electrones. Esto es energía, es electricidad generado por la membrana. Si la membrana está generando electricidad, es porque quiere financiar una bomba, porque quiere hacer transporte activo, puesto que el transporte activo requiere de energía. Y si va a hacer transporte activo, es porque va a formar una gradiente. Es decir, va a haber una diferencia en la composición de A y B, porque uno va a tener una gradiente. Que en este caso, por ejemplo, en este caso, va a ser una gradiente de protones. Uno de los integrantes de la cadena es una bomba. Uno de los que forman la cadena es una bomba. Cuando se establece el flujo, cuando la energía ya es constante, cuando la electricidad ya está en su punto, la bomba se enciende e inicia el transporte activo. En este caso, por ejemplo, digamos, es una bomba de protones. Va a tomar los protones del exterior de A y los va a llevar
con gasto energético hacia B, lo que significa que en B se van a acumular los protones, lo que significa que en B se va a formar la gradiente protónica. Y así habrá una diferencia entre A y B, porque uno tendrá mayor concentración de protones que el otro. Y además también me parece que eso va a influenciar en su pH, ¿cierto? Dime, entre A y B, ¿cuál es el ácido, cuál es el básico? ¿Qué dices? Entre A y B, ¿cuál es el ácido y cuál es el básico? ¿Qué dices? A ver. Si se está formando la gradiente de protones en B. Si B se está llenando de protones, entonces A ¿qué es? B ¿qué es? ¿Qué dices? A ver. ¿Qué dices? ¿Quién es quién? B es el básico. A B de básico. ¿Ya? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Recuerda esta relación. Claro, recuerda esta relación. Ajá. Recuerda esta relación. Que el pH es inverso a la concentración de protones, de hidrógenos. El pH es inverso. O sea, mientras más protones tenga, menor es el pH. Recuerda esa relación, que es una relación inversa. ¿Está bien? Es una relación inversa. O sea, a más protones, a más hidrógenos, menor pH. Es decir, B es el ácido. Y A es el básico. Y así te das cuenta cómo la membrana logró establecer una diferencia entre los dos lugares, porque ese es su trabajo. Porque ese es su trabajo. Su trabajo es de las membranas separar dos espacios, pero hacer que sean diferentes. Por ejemplo, aquí, gracias a este flujo de electrones, logró hacer que uno sea ácido, acidificar un compartimento y que el otro se mantenga básico. ¿Sí bien? Así funciona y para eso sirve una cadena de transporte de electrones. Bien. Bien. Perfecto. Bien. Bien, no olviden que hoy día revisamos todo metabolismo y ya la otra semana hacemos dogma de la biología, ¿eh? Todo dogma. Bien, listo.
la fase luminosa. La fase luminosa. Aquí, en la fase luminosa, vamos a utilizar, voy a ponerlo así. En la fase luminosa vamos a utilizar una vesícula. Esto obviamente es lo que hacen las plantas, siempre se estudia el de las plantas, que es parecido al de las algas, pero diferente al de las bacterias. Pero siempre estudiamos a la planta. Esto es la fase luminosa. En las plantas, en los cloroplastos, hay una vesícula conocida como el tilacoide. Este es el tilacoide. ¿Está bien? Este es un tilacoide. ¿Ya? Este es un tilacoide. Ahí está. Y en la membrana tilacoidal vamos a encontrar a los representantes de la cadena. En la membrana vamos a encontrar a los que forman la cadena de transporte de electrones. Porque aquí lo primero que hay que hacer es generar un flujo. ¿Está bien? Lo que hay que hacer aquí es generar un flujo. Ahí está. Perfecto. Esa es. Estamos en la membrana tilacoidal y estos son los integrantes de la cadena. Profe, ¿necesito saber los nombres de los integrantes? No, de algunos sí, pero no. La agraria no toma eso. Y lo digo en serio porque la agraria ya ha tomado preguntas de fotosíntesis un montón, más de 20 preguntas en los últimos años. Y nunca ha preguntado eso, fíjate. Nunca. Así que no vamos a perdernos en detalles, vamos a ir de frente a lo que nos interesa. Mira, acá hay un punto importante en la cadena. Porque esta cadena necesita de una chispa de energía para que funcione. Es como los carros, ¿cierto? El carro tiene combustible, tiene gasolina, por ejemplo, tiene petróleo, pero necesita de una chispa. Por eso tiene una batería. Por eso tiene una batería. Para que genere esa chispa que permite encender el carro. Eso es. Entonces, esto es igual también. Los tilacoides en las plantas necesitan de una chispa y esa chispa la va a dar la luz. Porque la verdad es que su flujo de electrones es muy bajo. Su flujo electrónico no es muy energético. Entonces la luz tiene que darle más energía a esos electrones. Para eso, sí, ese es el problema. El problema es que el flujo de electrones de los tilacoides en la fase luminosa es muy bajo, es muy débil. Entonces la luz tiene que recargarlo constantemente para que el flujo sea más intenso, para que el flujo sea mayor, para que sea más energético. Entonces, para eso sirve la luz. Entonces, lo que han hecho los organismos fotosintéticos es desarrollar moléculas complejas que logren capturar la luz primero y luego la utilicen para recargar a los electrones. O sea, pasar toda esa energía luminosa a los electrones. Para eso tienen dos estructuras especiales conocidos como los fotosistemas, el foto 2
y el foto 1. Y ellos tienen en su interior pigmentos, fotopigmentos, donde el más importante obviamente es la clorofila. Los fotosistemas son los que tienen la tecnología para poder acelerar. ¿Está bien? Bien. Entonces, ese es el problema aquí. Ya, miren. Por ejemplo, llega la luz. Es de día y llega la luz solar. Y lo que hace es activar a los fotosistemas, empezando por el fotosistema 1. Entonces, las clorofilas del fotosistema 1 en presencia de luz se oxidan. Las clorofilas en presencia de luz se oxidan y liberan los electrones. Y se inicia el flujo de electrones. Y se inicia el flujo. Ahí está. Arranca así, con el fotosistema 1. ¿Está bien? Así arranca. Muy bien. Luego, el segundo en reaccionar es el fotosistema 2, que como el fotosistema 1 ha quedado oxidado, entonces el foto 2 lo va a reducir. Todo en presencia de luz. Lo reduce. Uno recarga al otro. Y ahí, por ejemplo, ya se estableció el flujo de electrones en presencia de luz, porque la luz es la que da la chispa, el encendido, para que las clorofilas presentes en los fotosistemas se oxiden. La clorofila en presencia de luz se oxida. Entonces, primero oxida el foto 1 y luego oxida el foto 2. Y de esa manera se establece el flujo. Bien, pero ahora faltan los dos actores. Porque si ya se estableció el flujo, entonces, por ejemplo, el foto 2 ya se quedó oxidado. Si el foto 2 le ha dado sus electrones al foto 1, entonces el foto 2 se quedó oxidado, no puede dar más. Y este último compuesto, que es una enzima, la NADP-reductasa, se ha quedado reducido, ya no puede recibir más. Entonces, se necesita con urgencia la presencia del dador y del aceptor. Bien. Ahora, en este caso, ¿quién va a ser el dador? El agua. ¿Qué le pasa a los dadores? Se oxidan. Entonces, el agua se oxida y libera media mol de oxígeno molecular y libera 2 protones también cuando se rompe. Y los electrones pasan al foto 2. Y de esa forma lo reduce. El agua. El agua es el dador.
Y a ese proceso se le llama así, la fotólisis del agua. La fotólisis del agua. Ahí está. Listo. Ya tenemos al dador, el agua. Recuerda, el agua es el dador. Y por lo tanto, tiene que abastecer de electrones al primero de la cadena. Que en este caso, el primero de la cadena es el foto 2. Entonces, el agua reduce al foto 2. El agua, como dador, se oxida. Y cuando se oxida, da sus electrones, pero también libera media mol de oxígeno molecular y también libera un par de protones que se van acumulando ya dentro del tilacoide. Profe, el aceptor. El aceptor es una coenzima. Es la coenzima NADP, que obviamente viene oxidada, recoge los electrones y se reduce. Ahí está. Se le llama así también, el poder reductor. El poder reductor. Así se le llama también. Bien, bien, profe. Entonces ya tenemos al aceptor, al dador, y ya tenemos al aceptor. El dador se oxida, el aceptor se reduce. Listo. Y ahora sí, se mantiene el flujo en presencia de luz. Porque date cuenta que la luz es la que oxida a los fotosistemas y eso es la chispa necesaria para que corran los electrones de un lugar a otro. Listo. Se generó el flujo en presencia de luz. En presencia de luz se genera el flujo de electrones y también con la ayuda del dador y el aceptor. Ahora, lo que les dije hace un rato. ¿Y esta energía para qué sirve? Pues sirve para encender una bomba. Y en este caso, aquí está la bomba. Es el citocromo. Y su trabajo es tomar los protones del exterior, que es el estroma, y llevarlos al interior, que es el espacio intratilacoidal. Y ahí, en el espacio, se va a formar la gradiente protónica. Ahí se forma la gradiente. Listo. Ahí está. O sea, profe, si hay cadena, hay gradiente. Es muy importante que lo relacionen. Es muy importante que entiendan que uno es importante para que se genere el otro. Es importante que ustedes mantengan esa conexión. Ahora, profe, pero hay otra pregunta aquí. O sea, aquí dentro del tilacoide, en el espacio, se está llenando de protones, claro. O sea que se vuelve ácido, exacto. Bien. ¿Y para qué sirve eso, profe? Ya. Ahí viene otro compuesto, una enzima. Una enzima que es ATPasa. ATPasa, ATP sintetasa, como quieras. Yo le digo ATPasa. Es una enzima. Ahora, lo primero que quiero que veas de esta enzima es que no es parte de la cadena. ¿Está bien? O sea, nunca vas a decir que se oxida o se reduce porque no es parte de la cadena. Puede decirlo con cualquiera de ellos, porque ellos están en una situación de oxio-reducción, pero este no. Este no tiene nada que ver con eso. Él no es parte de la cadena. Esto es un sistema distinto. Su trabajo es otro. ¿Está bien? Su trabajo no es con los electrones, para empezar. Su trabajo es con los protones.
Porque una vez que se forma la gradiente, se genera este potencial, porque esto está lleno de protones y está a punto de reventar. El pH está muy bajo, entonces ATPasa los deja salir. Los protones regresan a su lugar original, regresan al estómago. Y cuando hacen eso, ATPA se empieza a girar como las ruedas de un carro, empieza a girar y genera energía. Genera energía, que se conoce como la fuerza, protón motriz, como la fuerza protón motriz. Y finalmente, viene un ADP, descargado más un fosfato inorgánico, y aprovechando esta energía se recargan, se fusionan y se forma ATP, que es la energía química más importante que utilizan las células. Y de esa forma se logra transformar en la fase luminosa la luz en energía química. Así, paso a paso. Ahí está. La luz favorece el flujo, la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones enciende la bomba. Esto permite que la cavidad tilacoidal, el espacio intertilacoidal, se llene de protones. Una vez que se forma y establece la gradiente, ATPasa los deja salir y aprovecha ese potencial para sintetizar ATP. Ahí está, la fase luminosa. A ver, vamos a tomar la foto. Ahí está. La fase luminosa. Bien, perfecto. Vamos a repasarlo, ¿eh? Vamos a repasar la fase luminosa. Vamos a repasarlo. Bien. A ver, un repasito. Un repasito de la fase luminosa. Ya. A ver, por ejemplo,
ejemplo, repasemos. Repasemos. Ahí está. Bien, listo. A ver, primero dale un vistazo ahí para que lo proceses un poquito. Dale un vistazo. Ya. Mira la membrana primero. Ubiquemos la membrana. Ahí está la membrana. Está bien. Y estos son los componentes de las cadenas, ¿no? Esta es la cadena de transporte de electrones. Ya, fíjense en ATP-ASA o ATP-sintasa, como dice aquí, que no es parte de la cadena. Fíjate, no es parte de la cadena. No tiene nada que ver con la oxidación, con la reducción o con el flujo de electrones. No es su trabajo, no es su rollo. Vean también, vean ahí, por ejemplo, el flujo de los electrones. Vean a los electrones ahí. Vean dónde inicia, está bien, en el foto 2 y vean dónde termina. Que esa de ahí es la enzima NADP reductasa. Está bien. Ahí está. Vean la presencia de luz, cómo actúa sobre los fotosistemas, porque tienen clorofila, y la luz los va a oxidar. Vean el flujo de electrones que está ahí también. Ya, perfecto. Vean también el caso del agua. Vean el agua, qué le está pasando al agua. El agua se está oxidando y genera tres cosas. Electrones para el foto 2, oxígeno que sale de la célula y protones que entran al espacio intratilacoidal. Ahí está. Cuando el agua se oxida, el agua está actuando como dador. Vean ustedes al receptor. Al receptor, el NADP, cómo llega oxidado y cómo se va reducido. Ahí está. Perfecto. Y está. Listo. Perfecto. Ahí lo tienes. Y vean también la bomba. Vean la bomba. Aquí está la bomba. Fíjense. Esta es la bomba. Ese es el citocromo. Y cómo ayuda a la transferencia de los protones. Esto es la cadena de transporte de electrones, como dice ahí. ¿Está bien? Vean que esto es el estroma. Los protones entran, se forma la gradiente. Vean también cómo sale. Y vean también cómo al salir, a partir de ADP, se forma el ATP. Ahí está. Esa es la fase luminosa. En las membranas tilacoidales. Ahí está. Un repasito. ¿Está bien? Un repasito. Bien. Perfecto. Ahí les mando también al grupo ya para que lo tenga. Muy bien. Listo. Listo. Veamos ahora la fase oscura. Veamos ahora la fase oscura. Ya está. Veamos ahora la fase oscura, ¿está bien? Ahí está. Veamos la fase oscura. Vamos a ver la fase oscura, ¿está bien? Perfecto. La fase oscura. Ahí está. Bien. Aquí nosotros nos encontramos con el ciclo de Calvin primero.
Aquí nos encontramos con el ciclo de Calvin. Y vamos a ver 3 eventos en Calvin. 3 eventos. Vamos a ver 3 eventos. ¿Está bien? 3 eventos importantes en el ciclo de Calvin. Y hay también 3 compuestos importantes. Aquí está, por ejemplo, está la ribulosa difosfato de 5 carbonos, el PGA, el ácido fosfoglicérico de 3 carbonos, el PGAL, el fosfogliceraldehído de 3 carbonos también. Ahí está. 3 compuestos claves para este evento cíclico que se va a realizar en el estroma y como primer evento de la fase oscura. Como primer evento de la fase oscura. Bien, a ver. Aquí es donde se debe conseguir el carbono. Aquí es donde se consigue el carbono. La energía ya está. La energía ya se consiguió en la fase luminosa. Ya se tiene ATP. Lo que se necesita es el carbono. Entonces, la ribulosa va a capturar el carbono. Proceso que se conoce como la fijación del carbono. Va a fijar el carbono. Lo va a atrapar para formar una hexosa. Profe, ¿por qué una hexosa? Mira que el azúcar tiene 5 carbonos, ¿ya? Si se une a un carbono más del CO2, 5 más 1, 6. Y esto lo va a financiar, digamos, lo va a acelerar la enzima rubisco. Esto no va a ser rubisco. Listo. Recuerden que las enzimas catalizan, chicos. Y la agraria lo tiene muy en claro. Porque siempre la pasamos diciendo, rubisco fija el CO2. No. Rubisco es una enzima. Las enzimas no son parte de la reacción. Las enzimas catalizan, aceleran los procesos. Lo correcto es, rubisco cataliza la fijación del CO2. Eso es lo correcto. Muy bien. Pero pasa lo siguiente. La ribulosa difosfato de 5 carbonos fija el CO2 catalizado por rubisco y se forma la hexosa. Pero esta hexosa es inestable y en menos de un segundo se parte a la mitad y forma 2 compuestos. 2 compuestos de 3 carbonos cada uno. Recuerda que este es el ácido fosfoglicérico. Listo. Y con ese evento termina esta primera parte de Calvin que se conoce como la carboxilación. La carboxilación. Bien. Ahí está. Muy bien. Otra vez. La ribulosa difosfato, el azúcar, fija el CO2 en presencia de rubisco, 5 más 1, 6, y luego este compuesto, el hexosa inestable, se parte a la mitad y forma 2 compuestos de 3, el ácido fosfoglicérico. Perfecto. Ahora, detalles. Fíjense que ese proceso no requiere de energía.
Fíjate que ese proceso no es energético. Esa primera etapa no es energética y no requiere de energía. Por lo menos esa primera parte no. O sea, profe, la fijación del CO2 no requiere energía. Fíjate que no, requiere de una enzima que lo catalice, pero energía no requiere. Bien. Luego, llegan, ahora sí, los compuestos que se formaron en la fase luminosa. Llega el ATP y da su energía y se descarga en ADP. Eso se llama así, hidrólisis. El ATP se hidroliza. Y luego llega la coenzima, que también se formó en la fase luminosa, llega reducida y se va a oxidar. La coenzima se oxida. El ácido fosfoglicérico, repito, primero se carga de energía, gracias al ATP que viene de la fase luminosa. Y luego se reduce, gracias a los electrones que vienen de la fase luminosa por la coenzima NADPH2. Entonces, primero se carga de energía y luego se reduce y se transforma en ácido fosfoglicérico. Fosfogliceraldehído. Esta segunda etapa se llama así, la reducción. Esa es la reducción. Listo. Pero tenemos que hacer un balance aquí. Porque recuerda que son 2 PGA. Entonces se necesita 2 ATPs y saldrán 2 ADPs. Se necesitan 2 coenzimas reducidas y saldrán 2 oxidadas. Y se formarán también 2 PGA. Ahí está. Esa es la segunda etapa, la reducción. Ahora, como puedes ver, en esta segunda etapa sí se necesitan los ingredientes de la fase luminosa. Los protones y electrones y la energía. Última etapa. La regeneración. La regeneración. Última etapa, la regeneración. Lo que pasa es lo siguiente. Ese es un evento cíclico. ¿Qué significa eso, profe? Que debemos terminar con el mismo compuesto que hemos iniciado. O sea, si esto se inició con ribulosa, pues debe terminar con ribulosa también, porque eso es lo que caracteriza a un evento cíclico. Entonces, lo primero que debe hacer el PGAL es formar ribulosa. ¿Ya? Va a formar ribulosa, pero al principio se va a formar solamente, o sea, digamos que tiene la energía suficiente para generar ribulosa, pero la monofosfato. Un solo fosfato. Siempre de 5 carbonos, obviamente, porque es ribulosa. Pero con un solo fosfato. ¿Está bien? Bien. Muy bien. Esa es la idea, entonces. Pero si tiene un solo fosfato, ¿sirve? No, tiene que ser con 2 fosfatos. Entonces, ¿cómo se hace? Se recarga. Y para eso, de nuevo, se utiliza el ATP. Un ATP más. Un ATP más y listo. Ahora sí.
Ahora, este proceso, esta última etapa, que es la regeneración, que consiste en formar ribulosa, también requiere energía. El único que no requiere energía es la carboxilación. ¿Ya? Ahora, repito. ¿Cuál es el objetivo de la carboxilación? Formar ácido fosfolisérgico. ¿Cuál es el objetivo de la reducción? Formar PGA, fosfogliceraldehído. ¿Cuál es el objetivo de la regeneración? Formar ribulosa y fosfato. ¿Cuáles de estos eventos requieren energía? La reducción y la regeneración. Energía que obviamente proviene de la fase luminosa, porque la fase luminosa es la que financia la fase oscura. Bien. Ahora, aquí, por ejemplo, nosotros podemos hacer un balance. ¿Está bien? Podemos hacer un balance. Mira, podemos hacer un balance. Por una vuelta. Por una vuelta. Este es el consumo. 1, 2, 3. Un CO2, 2 coenzimas y 3 ATPs. Profe, ¿por qué 3 ATPs? Porque, fíjate, aquí en la reducción se necesitan de 2 y en la regeneración 1 más. Ahí están los 3. Las 2 coenzimas en la reducción y el CO2 en la carboxilación. Esos son los suministros necesarios para que funcione el ciclo de Calvin. Otro punto, mira. Obviamente en el examen los profes van a hacer lo posible por esconder. O sea, por rebuscarlo, ¿no? O sea, por hacerlo más complicado. Por ejemplo, te dicen, es la molécula precursora de la ribulosa y fosfato. Te dicen, es la molécula precursora de la ribulosa y fosfato. Ya, ¿ahí qué marco? ¿Qué marco? ¿Ribulosa monofosfato o marco PGA? ¿Cuál es la precursora? ¿Tú qué dices? A ver, ¿tú qué marcarías? Te dice la molécula precursora de la ribulosa. ¿Qué marcas? ¿Qué dices tú? ¿Qué marcas? ¿Marcas PGAL o marcas ribulosa monofosfato? ¿A cuál le vas? Si te pregunta por la precursora. Obviamente vas a marcar PGAL porque esa es la molécula clave para que se pueda regenerar cualquier ribulosa. Bien, esta es la fase número 1. Profe, ¿esto para qué sirve? Quedamos que la fase oscura era para sintetizar compuestos orgánicos. Claro, claro. Por ejemplo, mira, en la siguiente etapa, que es la biosíntesis, por ejemplo, se va a formar glucosa. Por ejemplo, glucosa de 6 carbonos. ¿Está bien? Se forma glucosa de 6 carbonos en la siguiente etapa. ¿Está bien? Bien, perfecto. Pero, Calvin, para que eso sea posible, tiene que enviarle PGA. ¿Está bien? Tiene que enviar PGA para que se forme la glucosa. Entonces, Calvin es la única fuente generadora de PGA. Entonces, lo que tiene que hacer es liberar PGA para que la célula pueda fabricar cualquier compuesto orgánico, por ejemplo, glucosa. Pero, profe,
Profe, a ver, en el ciclo de Calvin se forman por vuelta 2 PGA, claro. Y los 2 PGA se utilizan para formar ribulosa. Exacto. O sea, si se forman 2 y se gastan los 2, ¿cómo le va a enviar uno más a la biosíntesis? ¿Cómo? Si tiene 2 y se los gasta. Claro, pero mira, saquemos las cuentas. Cada PGA, ¿cuántos carbonos tiene? 3. ¿Cuántos PGA tenemos? 2. ¿Cuántos carbonos en total? 6. De los 6 carbonos, ¿cuántos se necesitan para la ribulosa? 5. Entonces quiere decir que en cada vuelta sobra 1. Claro, en cada vuelta sobra 1, sobra un carbono. Entonces la pregunta es, si Calvin quiere formar un PGA extra, ¿cuántas vueltas debe dar? 3. Debe dar 3 vueltas. Entonces, cada 3 vueltas libera un PGA. Cada 3 vueltas de Calvin sobra un PGA que va directo a la biosíntesis, para que la biosíntesis pueda fabricar compuestos orgánicos. Ya. Pero, por ejemplo, hagamos un balance para glucosa. Si biosíntesis quiere fabricar glucosa, entonces no va a ser un solo PGA, porque el PGA tiene 3 carbonos y necesita 6. Profe, tendrán que ser 2. 2 PGA. Pero si Calvin debe enviar 2 PGA, no será en 3 vueltas. Profe, será en 6. 6 vueltas. Ahí está. Entonces, cuando Calvin dé 6 vueltas, liberará los 2 PGA que son necesarios para fabricar una glucosa. Entonces, balanceado a glucosa, 6 vueltas. Y en ese caso significa que el consumo será por 6. O sea, para fabricar una glucosa, balanceado para glucosa sería el consumo 6 CO2, 12 coenzimas, y esa cifra que es importante, recuerden esa cifra, 18 ATPs, recuerden esa cifra, 18 ATPs. Ahí está, eso es. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que se necesita para fabricar una glucosa. Y de esa manera, en la fase oscura, a partir de la energía que viene de la fase luminosa y el CO2 que se atrapa de la atmósfera, se logra sintetizar compuestos orgánicos, como por ejemplo glucosa. Podrían fabricar cualquier otra cosa, pero en este caso siempre tenemos que, digamos, redondearlo para glucosa. ¿Está bien? Foto. Listo, chicos. Ya estamos entonces con la mitad del proceso.